Bienvenidos a nuestro canal Granito de Mostaza dedicado a la espiritualidad. Aquí encontrarás un espacio de reflexión, aprendizaje y diálogo sobre las diversas historias que continúan impactando nuestras vidas en la actualidad. Acompáñame en este fascinante viaje hacia el conocimiento y la conexión con lo trascendental. La historia de Santa Bárbara. Santa Bárbara es una figura venerada tanto en el cristianismo como en otras tradiciones, especialmente como patrona de los trabajadores que enfrentan riesgos, como los mineros, artilleros y electricistas. Su historia combina elementos históricos y legendarios, y su culto se ha extendido a través de los siglos. Santa Bárbara vivió, según la tradición, en el siglo III después de Cristo en la ciudad de Nicomedia, en la actual Turquía. Su vida está envuelta en la leyenda, ya que los detalles concretos son difíciles de verificar históricamente. Santa Bárbara nació en una familia pagana acomodada, posiblemente en el siglo III después de Cristo, en la ciudad de Nicomedia, actual Izmit, Turquía. Su padre, Dioscoro, era un hombre poderoso y estricto, preocupado por proteger la belleza y virtud de su hija. Por esta razón, decidió encerrarla en una torre alejada del mundo exterior. Esta decisión, destinada a mantenerla segura y controlada, terminó fomentando su introspección y una conexión espiritual más profunda. En su aislamiento, Bárbara comenzó a reflexionar sobre la existencia de un Dios único, lo que la llevó a interesarse por la fe cristiana. Algunas versiones de su historia sugieren que tuvo contacto con misioneros cristianos que, de manera clandestina, le enseñaron sobre la religión y la bautizaron en secreto. Sin embargo, Bárbara permaneció firme, rechazando los matrimonios arreglados que su padre le proponía y reafirmando su deseo de consagrar su vida a Dios. Incapaz de someterla, Dioscoro la entregó a las autoridades romanas. En ese momento, el Imperio Romano estaba bajo la persecución de los cristianos, especialmente durante el gobierno de emperadores como Maximiano y Diocleciano. Finalmente, Bárbara fue condenada a muerte por decapitación, y su propio padre fue quien ejecutó la sentencia. Este acto cruel culminó con una intervención divina. Después de decapitar a Bárbara, un rayo cayó sobre Dioscoro, acabando con su vida al instante. Este evento se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de Santa Bárbara, relacionándola con los rayos, las tormentas y la protección frente a muertes violentas. Se dice que Bárbara murió mientras rezaba y expresaba su devoción a Dios, consolidando su lugar como mártir cristiana. Santa Bárbara fue canonizada y su festividad se celebra el 4 de diciembre. Es venerada como protectora contra la muerte repentina y el fuego, y es invocada por aquellos que trabajan con explosivos, como mineros, artilleros y pirotécnicos. En la iconografía cristiana, Santa Bárbara se representa con varios símbolos. Una torre con 3 ventanas, representando la Santísima Trinidad. Una espada, símbolo de su martirio. Un cáliz con la hostia, en alusión a su fe y su deseo de recibir la comunión antes de morir. Un rayo o una nube, vinculados a la muerte de su padre. En América Latina y el Caribe, especialmente en países con influencias afrodescendientes como Cuba y Brasil, Santa Bárbara se asocia con figuras del sincretismo religioso. En la santería cubana, por ejemplo, se identifica con Changó, el oriza del trueno, el fuego y la justicia. Esto refleja la fusión de tradiciones africanas y cristianas en las prácticas espirituales. Santa Bárbara es un símbolo de valentía, fe inquebrantable y resistencia frente a la adversidad. Su historia, aunque envuelta en el mito, inspira a muchos a mantenerse firmes en sus convicciones y a buscar protección en momentos de peligro. Su devoción continúa viva en iglesias, festivales y tradiciones populares alrededor del mundo. Detalles poco conocidos. Se dice que Bárbara era una joven extremadamente inteligente y de gran belleza. Estas cualidades habrían llevado a su padre, Dioscoro, a ser sobreprotector hasta el punto de confinarla en una torre. Algunas versiones afirman que recibió una educación superior a la de otras mujeres de su época, lo que podría haber influido en su búsqueda espiritual y en su curiosidad por el cristianismo. La torre de su encierro tiene un significado más profundo en su historia. Originalmente construida con 2 ventanas, Bárbara pidió que se añadiera una tercera ventana como símbolo de la Santísima Trinidad. Esto no solo representa su conversión, sino también su desafío simbólico al paganismo de su padre y la sociedad que la rodeaba.
Algunas tradiciones narran que Bárbara tuvo visiones milagrosas mientras estaba encerrada en la torre. Una de ellas fue de Jesucristo, quien le prometió fortaleza para soportar las pruebas que enfrentaría. Estas visiones habrían reforzado su fe y su disposición a enfrentar el martirio. El relato de su martirio incluye torturas extremas. Según algunas versiones, Bárbara fue golpeada, quemada con antorchas y obligada a caminar desnuda por las calles como humillación pública. Sin embargo, la leyenda dice que un milagro cubrió su cuerpo con una nube para proteger su dignidad. También se dice que un ángel la visitó durante su encarcelamiento, curando sus heridas y fortaleciéndola espiritualmente. La muerte de Dioscoro por un rayo tras decapitar a su hija no solo simboliza la justicia divina, sino que también la asocia con el trueno, los rayos y las tormentas. Esto reforzó su papel como protectora contra los desastres naturales y los peligros relacionados con explosiones y fuego. Aunque la mayoría de las tradiciones sitúan su historia en Nicomedia, otras versiones afirman que vivió y murió en Heliópolis, Egipto, actual Baalbek, Líbano. Esta discrepancia sugiere que la historia de Santa Bárbara pudo haber sido adaptada a diferentes contextos culturales a medida que se difundió su culto. El culto a Santa Bárbara probablemente se consolidó en el siglo VII, cuando sus reliquias fueron trasladadas a Constantinopla. Más tarde, algunas de estas reliquias fueron llevadas a Kiev, en Ucrania, donde aún se veneran. Aunque no está incluida en el calendario litúrgico romano desde 1969, sigue siendo popular en muchas regiones. En América Latina y el Caribe, Santa Bárbara ha sido sincretizada con figuras religiosas africanas, como Changó en la santería cubana. Este sincretismo combina aspectos de su historia cristiana con atributos de dioses de origen yoruba, como la fuerza, la justicia y el trueno. Esta asociación también refleja la resiliencia cultural de las comunidades afrodescendientes. Muchos devotos han atribuido a Santa Bárbara milagros relacionados con la protección frente a desastres naturales, explosiones y accidentes laborales. En la tradición popular, se cree que invocarla protege contra tormentas eléctricas y muertes repentinas, especialmente en contextos de peligro extremo. En muchos países, como España, México y Venezuela, el Día de Santa Bárbara, 4 de diciembre, se celebra con procesiones, misas y festivales. En regiones mineras, como en Bolivia y Chile, Santa Bárbara es la patrona de los mineros y se realizan rituales especiales para pedir protección en su trabajo. En Cuba, su festividad incluye rituales tanto católicos como de santería, con ofrendas de velas rojas y blancas, tambores y bailes. Durante el siglo XV, Santa Bárbara fue declarada patrona de los artilleros y de quienes trabajaban con pólvora, debido a su asociación con el fuego y los rayos. Hasta el día de hoy, en muchos países, se le invoca para bendecir arsenales y proteger a los soldados que manejan explosivos. La historia de Santa Bárbara es mucho más que una narración de fe y martirio, es un símbolo de resistencia, valentía y esperanza que trasciende barreras culturales, históricas y religiosas. Su figura inspira una reflexión profunda sobre la fuerza del espíritu humano frente a las adversidades y la capacidad de transformar el sufrimiento en un legado eterno. Santa Bárbara desafió no solo a su padre, sino también al sistema social y religioso de su tiempo, arriesgando su vida por su fe. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenerse fiel a nuestras convicciones, incluso cuando el precio es alto. En una época de persecución y represión, ella eligió defender sus creencias, demostrando que la verdadera fuerza reside en el corazón y no en las circunstancias externas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas veces en nuestras vidas elegimos el camino fácil para evitar conflictos, incluso cuando sabemos que compromete lo que creemos? Bárbara nos enseña que la fe y la integridad son más valiosas que la seguridad o la comodidad momentánea. La torre en la que Bárbara fue encerrada no solo representa el control físico y emocional ejercido por su padre, sino también los muros que muchas veces la sociedad, las circunstancias o incluso nosotros mismos construimos a nuestro alrededor. Sin embargo, su decisión de añadir una tercera ventana como símbolo de la Trinidad muestra que, incluso en la adversidad, podemos encontrar formas de expresar nuestra identidad y espiritualidad. Esta acción aparentemente sencilla nos recuerda que siempre podemos reclamar espacios de libertad en medio del encierro, ya sea literal o figurativo.
Es un llamado a encontrar significado y propósito incluso en los lugares más restrictivos. La historia de Santa Bárbara también habla del sufrimiento como una prueba que fortalece el alma. Las torturas que soportó son representaciones extremas de las dificultades que enfrentamos en la vida. Su capacidad para soportar el dolor físico y emocional con fe y esperanza nos anima a ver los desafíos no como castigos, sino como oportunidades para crecer y reafirmar nuestro propósito. Esto es particularmente relevante en un mundo donde el sufrimiento suele percibirse como algo que debe evitarse a toda costa. Bárbara nos recuerda que, aunque el dolor es inevitable, la manera en que lo enfrentamos puede transformar su impacto. Es una invitación a buscar consuelo en nuestras creencias, valores y comunidades en los momentos más oscuros. El rayo que cayó sobre su padre, Dioscoro, después de decapitarla es un elemento simbólico que refuerza la idea de que la justicia divina puede ser más poderosa que cualquier acto humano. Aunque su muerte parece ser el fin de su historia, su martirio se convierte en un mensaje eterno de esperanza y fe en un orden superior. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo nuestras acciones, por pequeñas o insignificantes que parezcan, pueden tener un impacto duradero más allá de nuestra vida. Santa Bárbara, a través de su sacrificio, transformó su tragedia personal en una fuente de inspiración para millones de personas. El sincretismo de Santa Bárbara con figuras de otras tradiciones, como Changó en la santería, refleja su capacidad para trascender fronteras culturales y religiosas. Esto nos muestra cómo las historias y los valores esenciales, como la valentía, la fe y la resistencia, son universales y pueden ser interpretados de maneras que hablen a las necesidades y realidades de diferentes comunidades. En un mundo diverso y fragmentado, Santa Bárbara nos recuerda que los valores humanos fundamentales pueden unirnos, incluso cuando los expresamos de maneras diferentes. Su historia nos anima a encontrar puntos de conexión en nuestras diferencias y a respetar las múltiples formas en que las personas encuentran significado y propósito. En la actualidad, Santa Bárbara puede servir como un modelo para enfrentar las incertidumbres y los desafíos de nuestra era. Su fortaleza nos inspira a enfrentar nuestras propias torres, esas situaciones que parecen limitarnos o controlarnos. Su capacidad para transformar el encierro y el sufrimiento en una expresión de fe y resistencia nos invita a mirar nuestras pruebas con nuevos ojos, buscando oportunidades para el crecimiento y la trascendencia. Además, su legado nos recuerda la importancia de defender nuestras creencias y valores, especialmente en un mundo donde la conformidad y la comodidad a menudo se valoran por encima de la autenticidad. En una época en la que muchas voces son silenciadas o marginadas, la historia de Bárbara nos inspira a hablar con valentía y a actuar con integridad. Esto nos lleva a reflexionar sobre el concepto de sacrificio en nuestras vidas. Aunque hoy en día rara vez enfrentamos pruebas tan extremas como las de Bárbara, todos enfrentamos decisiones difíciles que implican renunciar a algo valioso por un bien mayor. Su historia nos invita a considerar que estamos dispuestos a sacrificar por nuestras creencias, valores o metas. Santa Bárbara es una de muchas mujeres en la tradición cristiana que enfrentaron persecuciones y desafíos con un valor excepcional. En un contexto histórico donde las mujeres tenían roles limitados y eran a menudo sometidas a la autoridad masculina, Bárbara se destaca como un modelo de resistencia y autodeterminación. Su historia es especialmente relevante en discusiones modernas sobre el papel de las mujeres en las religiones y en la sociedad. En un mundo lleno de incertidumbre, conflictos y desafíos personales, Santa Bárbara nos ofrece una visión de resiliencia y propósito. Su historia no es solo un relato de sufrimiento y martirio, sino una invitación a transformar nuestras pruebas en oportunidades para crecer, resistir y trascender. Nos recuerda que, aunque las tormentas puedan parecer abrumadoras, siempre hay espacio para la fe, la valentía y la esperanza. Me encantaría saber tu historia, hazme saber tus pensamientos en la caja de comentarios. Puedes brindarme tu apoyo dándole un me gusta, Dios te lo agradecerá. Que tengas un maravilloso día.